Saludos a toda la iglesia, a toda la familia, a todos los amigos que nos están viendo en esta noche. Esta es nuestra reunión de oración, de estudio bíblico. Siempre nos juntamos los miércoles, o si íbamos a hacerlo en el templo, nos podíamos abrazar, nos podíamos dar un beso, nos podíamos apretar nuestras manos, saludarnos efusivamente, calurosamente, que es como estamos acostumbrados, no solo como iglesia, sino también como latinos. Y en este tiempo que no podemos hacerlo, igual nos queremos juntar para compartir, para tener comunión, para poder principalmente estudiar la palabra, para poder tener también nuestro momento de oración. ¿Cuánta falta nos hace la oración en este tiempo por nuestras familias, por nuestra vida, por la iglesia, por el país en el cual vivimos, por la obra misionera en todo el mundo, por la palabra del Señor que sigue siendo predicada? Así que no queremos perder no la costumbre, sino la comunión, la participación y el encuentro, y podemos hacerlo en esta noche. Vamos a empezar al revés la reunión de cómo lo hacemos siempre. Vamos a empezar por el estudio de la palabra. Estamos estudiando Hechos, capítulo 4, capítulo 5 vamos a estudiar hoy. Te voy a pedir que lo vayas buscando y vamos a dejar el tiempo de la oración para el final. Sé que la última vez me parece que se me durmieron un poco cuando hicimos el estudio al final, pero queremos compartir la palabra. Y una vez que hayamos meditado y que el Espíritu nos haya hablado, queremos ir con eso, cargar nuestra vida de oración con lo que el Señor nos haya hablado también y volcarlo en su presencia. Me parece que va a llevarnos a adorar de una mejor manera al Señor. Así que vamos a comenzar con la palabra. Te pido que vayas buscando Hechos, capítulo 4. Dejamos a la iglesia el miércoles pasado en este capítulo 4, donde empieza la persecución, donde ellos empiezan a ser amenazados por parte de las autoridades religiosas, y cuando Pedro y Juan, ahí los discípulos son amenazados, lo primero que hicieron ellos fue juntarse a orar, y trajeron sus cargas en la presencia del Señor. Y recuerden cómo vimos cómo ellos pidieron valor, cómo ellos pidieron denuedo para poder seguir hablando la palabra y que el mensaje siga siendo desparramado y siga siendo contagioso y siga avanzando la predicación del Evangelio. Así que vamos a la lectura, a Hechos capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 32 y leemos también la primera parte del capítulo 5, así tenemos una idea. Sé que la lectura son varios versículos y no tenemos mucho tiempo, pero quiero que entendamos bien el contexto para que puedas después estudiarlo tal vez por tu cuenta y poder compartirlo. Hechos capítulo 4, dice el versículo 32, y vamos a ver qué es lo que caracterizaba a esta iglesia, qué son las cosas por las cuales pasó, cuáles son los desafíos que enfrentaba, pero qué es, a pesar de todo eso, qué es lo que hacía que esta iglesia tenga un testimonio tan poderoso y el Espíritu se manifieste con tanta gracia en el pueblo, salvando a personas y también haciendo crecer a la iglesia. Así que vamos a Hechos capítulo 4, versículo 32, y leemos ahí: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Fíjate cómo empieza y cómo termina diciendo el pasaje que vamos a leer. Nos está hablando de una iglesia que vivía la unidad, que experimentaba la unidad. Leo otra vez: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Describe un pantallazo general de lo que es la iglesia, y ahora va a dar dos ejemplos de cómo esto trabajaba y cómo esto obraba en la vida de la iglesia. El versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y el capítulo 5 empieza diciendo: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder,
¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis a intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hasta acá la lectura de la palabra. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, ahora que hemos abierto tu palabra, queremos escuchar tu voz, queremos que nos hables, que nos exhortes, que nos animes, que nos consueles, de acuerdo a cómo tu Espíritu es enviado para iluminar nuestros corazones. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. La Iglesia mostraba una unidad que le hacía dar un gran testimonio al pueblo en el cual estábamos. Había una unidad que había sido establecida por el mensaje del Evangelio que ellos habían creído. Es notable cuando nosotros vemos que a partir del capítulo 2, cuando el Espíritu desciende y el Evangelio empieza a ser predicado, la iglesia empieza a crecer. Y ahí tenemos desde ese momento en Pentecostés que miles y miles de personas empezaron a ser añadidas a la iglesia a medida que el Evangelio iba siendo predicado, los corazones iban siendo convencidos de pecado y se iban entregando a Cristo. Entonces, personas que decían que por esta fiesta de Pentecostés vinieron desde distintas partes de la región y aún más allá, empezaron a conocer el mensaje de Cristo y empezaron a formar parte de la iglesia, empezaron a ser añadidos a la iglesia. Pero a pesar de que el número era cada vez más creciente, a pesar de que las diferencias eran notables, porque eran gente de distintos lugares, de distintos idiomas también, porque en aquel momento se predicó en distintas lenguas y cada uno lo entendía, de distintos estratos sociales. Sin embargo, había algo que ellos tenían en común, que era la fe en el Evangelio de Cristo. La fe en el Evangelio de Cristo empezó a ser ahora su identidad. Ellos ahora se reconocían no ya como de distintas regiones, no ya como distintas estratos sociales, no ya como distintas posiciones económicas. Ellos se reconocían como la iglesia, se reconocían como el cuerpo de Cristo. Había algo que los hacía uno y había algo en lo cual la iglesia había fundamentado su unidad, que era el Evangelio de Cristo. Esa era su identidad, eso era lo que ellos eran ahora. Ya no primaban las diferencias, sino que, como vimos al principio del pasaje, eran de un corazón, eran de un alma, estaban unánimes, sentían lo mismo, vivían lo mismo, experimentaban lo mismo. El Señor hablaba a sus corazones y ellos eran una iglesia. Entonces, a pesar de cada una de las cosas que ellos iban pasando, a pesar de las diferencias que pudieran surgir con las distintas pruebas, las distintas tentaciones, como estamos viendo, ellos podían estar unánimes, estaban juntos, compartían esto mismo y vivían una nueva identidad. Podían celebrar esta unidad, podían contagiar a otros el mensaje del Evangelio a partir de esta unidad. Cristo los había transformado, los había hecho uno. Y cuando la iglesia empieza a vivir en unidad, cuando la iglesia empieza a experimentar esta unidad, cuando deja las diferencias de lado, el Señor bendice. Es lo que pasaba con esta iglesia. ¿Por qué había tanto poder? ¿Por qué había un testimonio tan fuerte? Bueno, el Señor estaba bendiciendo esa unidad. ¿Sabes? Es un principio que tenemos a lo largo de toda la Biblia. Lo encontramos en el Salmo 133. Miren cuán bueno, cuán delicioso que los hermanos habiten juntos en armonía. Y este Salmo empieza a describir distintas imágenes, distintas figuras de lo hermoso que es la unidad. Cuando empieza a descender desde la cabeza. Termina diciendo el pasaje, porque es allí donde los hermanos habitan en armonía, en unidad, que Dios envía bendición, que Dios envía vida eterna. ¿Querés bendición en tu familia? ¿Querés ver bendición en la iglesia? Bueno, tiene que haber unidad. Es la promesa del Señor. El Señor dijo, yo voy a enviar bendición, voy a fructificar el testimonio de la iglesia
Voy a enviar bendición en la familia cuando haya unidad, cuando las diferencias puedan ser dejadas de lado, cuando los intereses personales puedan pasar a un segundo lugar. ¿Ves? El Señor nos enseña no solamente que hay bendición en la unidad, sino también nos enseña que hay problemas en la división. Jesús decía en Mateo 12:25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Es decir, que si hay bendición en la unidad, hay no permanencia en la división, hay destrucción en la división. Por eso es que es tan urgente que vivamos en unidad. No solo porque el Señor bendice cuando hay unidad, sino también porque el enemigo quiere buscar destruir a la iglesia, quiere buscar destruir a la familia, quiere buscar destruir la vida de cada uno. Entonces va a tratar de crear división. Es por eso que el mensaje de los apóstoles una y otra vez a las iglesias era busquemos la unidad. ¿Sabes? Cuando ya la iglesia salió de Jerusalén, se empezaron a formar iglesias en distintos lugares. Pablo le escribía, por ejemplo, a los Corintios, una iglesia que luchaba tanto que tenía que luchar tanto para lograr la unidad. Le decía, 1 Corintios capítulo 1, versículos 10, les ruego, hermanos, les ruego por el nombre del Señor Jesucristo que hablen todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Es decir, hermanos, les ruego, es decir, es una urgencia, es algo que la iglesia necesita más que nada, que podamos estar en unidad. Por eso Pablo le decía también a los efesios, estén solícitos, es decir, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Es decir, la unidad, lograr la unidad y mantener la unidad requiere un trabajo. La unidad es lograda por el vínculo de la paz que tenemos por la paz de Dios en nuestro corazón. Es eso lo que logra la unidad, la reconciliación con el Señor, la paz que podemos tener con Dios en primer lugar y que podemos tener con los demás, con los hermanos con los cuales gozamos comunión. Pero dice, ustedes tienen que esforzarse ahora por mantener esa unidad. Tienen que esforzarse por vencer los propios intereses, los propios deseos personales, porque cada uno va buscando lo suyo propio, dice la palabra. Porque los pleitos vienen por vuestros propios deseos, que surgen de ustedes, que pelean entre sí, de vuestras propias pasiones. Entonces, es una lucha que tenemos que tener, primeramente con nuestro propio yo, con nuestro egoísmo, por dejar nuestros deseos de lado, nuestros intereses de lado, nuestras pasiones de lado, por someterlas todos a los pies de Cristo y por así crecer en el vínculo de la paz. La unidad había sido establecida en la iglesia por el Evangelio. Ahora ellos nos muestra acá el pasaje, en segundo lugar, cómo ellos ponían en práctica la unidad. Aquí ellos demostraban que esa unidad, más que ser un concepto abstracto, tenía que llevarse a la vida real. Y ellos lo hacían a través de la generosidad. Eran generosos. Por ellos esos podían experimentar la bendición de la unidad. En primer lugar, porque dice que ellos habían aprendido a compartir todo. Habían aprendido a compartir todo. Entonces ellos, cuando había alguna persona que tenía necesidad, cuando había algún hermano que tenía necesidad, ellos todos eran los que compartían. Es decir, no había uno que no deje de compartir por las necesidades de los demás. Se habían creado grandes necesidades. ¿Por qué dijimos que había muchas personas que se habían venido de afuera de Jerusalén, se concentraban ahora en la ciudad, se estaba formando esta iglesia en Jerusalén, con personas que de esta manera no tenían un trabajo, un ingreso fijo? Sin embargo, todos fueron adoptados en la iglesia. Entonces había grandes necesidades. Y la manera en la cual la iglesia encontró la forma en la cual ellos podían estar juntos y podían compartir es que todos compartían y no había nadie que pasara necesidad, sino que habían encontrado la generosidad. Ellos dejaron de ver la seguridad de sus vidas en las cosas que tenían, que se dieron cuenta que eran pasajeras. Su seguridad ahora estaba puesta en el Evangelio, en el poder del Evangelio, en la esperanza de la venida de Cristo. Entonces, las cosas materiales ya no eran para ellos una fuente de seguridad, sino que eran una fuente de bendición. Eran un medio de poder cuidarse unos a otros, de poder satisfacer las necesidades unos a otros, de tal manera que ellos podían experimentar la unidad en una manera práctica. Entonces, la pregunta de la unidad me lleva a pensar, ¿estoy siendo generoso con lo que tengo? Estoy hablando, principalmente habla acá de cuestiones materiales, pero en esta manera nos lleva a pensar, porque habla de que todos eran generosos. ¿Qué tenés
para compartir, para bendecir a los demás. Estamos en un tiempo de muchas necesidades. Estamos en un tiempo en el cual muchos hermanos, aún en la iglesia, están pasando necesidad. Entonces es un tiempo para que dejemos de pensar en las cosas materiales que nos dan seguridad y empecemos a pensar en la necesidad de los hermanos que lo están necesitando. Esa es la manera en la cual esta iglesia celebró la unidad. Celebró la unidad mostrando que lo material para ellos no eran su seguridad, no era su fundamento, sino que su fundamento y por lo que ellos podían vivir estaba en el Evangelio y la paz que podían tener con Dios. Entonces, pasando a este principio general, el escritor nos quiere mostrar dos ejemplos de cómo funcionaba esto en la práctica. Y nos presenta en primer lugar la vida, el versículo 36, 4:36, de José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Es la primera vez que aparece en el libro de Hechos este personaje, que es una especie, cuando sigamos estudiando el libro de Hechos y cuando ustedes pueden seguir leyéndolo, van a ver que es uno de los héroes, una de las personas que el escritor, que Lucas, destaca mucho. Dice, ya de entrada dice que los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, una persona que se caracterizaba por ser de consolación a los demás, es decir, que veía una necesidad, veía a alguien que estaba pasando por necesidad y él tenía que estar ahí consolando. Él tenía que estar ahí al lado de esta persona, escuchando, animando, desafiando, sufriendo con el que está sufriendo. Esta es una iglesia que vivía la unidad, que celebraba la unidad y que la experimentaba y la demostraba de esta manera. Entonces dice que Bernabé, después vamos a ir conociendo más en distintas facetas y acerca de lo que él hizo, pero acá en este caso dice que él mostró una generosidad tremenda. Viendo la necesidad material del pueblo de Dios, él no podía quedarse como estaba, entonces quiso ser generoso. No había ningún mandamiento de parte de los apóstoles ni de parte del Señor a que todas las personas actuaran, que los creyentes actuaran de esta manera, pero él de su corazón voluntariamente lo hizo. Dice, vendió una heredad, la vendió, trajo el precio, lo puso al pie de los apóstoles. Mostró generosidad, mostró desprendimiento, mostró humildad, mostró sumisión. Dice, porque eso que vendió no hizo una promoción de todo lo que había estado ofrendando, sino dijo, Señor, a los apóstoles, aquí está, repártanlo de acuerdo a la necesidad. Mostró sumisión a las autoridades, mostró humildad, mostró generosidad. Él lo que le interesaba era que el nombre de Dios sea glorificado, que a través de esto las necesidades de las personas, de los hermanos, puedan ser satisfechas, pero que el nombre de Cristo sea puesto en lo alto. Entonces él demostró cómo se vive esta unidad, que es dando generosamente, aún más allá de lo que era solicitado, de lo que era pedido. Él no tuvo temor en ser generoso con esto, porque dio con sacrificio. La ofrenda implica un sacrificio para aquel que lo da. Y de la misma manera lo fue para Bernabé, y lo hizo con alegría. Lo hizo con alegría. Esa es la manera en la cual el Señor quiere que ofrendemos, en la cual quiere el Señor que seamos de bendición para los demás. Pero el capítulo 5 también Lucas nos presenta un ejemplo en contrario. Porque no solo nos va presentando cómo es la unidad en la práctica, sino nos presenta también cómo la unidad es amenazada. Y el escritor en la carta nos presenta la iglesia real, nos deja simplemente con una imagen ideal de cómo era la iglesia en ese tiempo, sino nos va mostrando también cómo van surgiendo problemas adentro de la iglesia. Y es tan interesante porque nos va mostrando cómo Satanás no solo va atacando a la iglesia desde afuera. La iglesia viene en el capítulo 4 pasando por este tiempo de persecución. Y dice que lo que hizo la persecución no fue otra cosa que unir a la iglesia. Lo que hizo la persecución no fue ablandar sus corazones, no fue desanimarlos, debilitarlos, sino que fue fortalecerlos en unidad. Pero entonces cuando esta táctica falla, es una táctica que el diablo no abandonó, sino que vemos más adelante va a seguir adelante, va a seguir poniéndola en práctica y va a seguir sobre su iglesia durante todo el desarrollo de su historia hasta el día de hoy. Pero lo que va a tratar de hacer es entonces atacarla por adentro. Entonces los problemas van a empezar también por adentro. Entonces, así como Lucas el escritor presenta como ejemplo a Bernabé como alguien generoso, como alguien que vivía la unidad,
y que a través de su generosidad experimentaba la unidad. También presenta la historia de este matrimonio, de Ananías y Zafira, que eran dos personas que un matrimonio que había propuesto en su corazón en cierta manera engañar, no a la iglesia, no solo a la iglesia, sino vemos por cómo Pedro lo presenta a Dios. Ellos habían revelado hipocresía en su corazón, eran hipócritas decididos, resueltos, habían complotado para tratar de mentir, para tratar de engañar, querían demostrar una falsa piedad. Lo que dijeron es, vendieron una propiedad que tenían, dijeron, vamos a entregar una parte de lo que hemos recaudado, con el precio que hemos convenido a la iglesia, pero vamos a decir que entregamos todo el precio. Entonces lo que estaban haciendo era mentir. Es decir, no estaban obligados, en primer lugar, a vender, no estaban obligados a traer la ofrenda de lo que ellos habían vendido en su totalidad. Es por eso que Pedro los confronta en este pasaje clase. Pero sin embargo lo que hicieron es traerlo y pretendieron engañar a la iglesia, y pretendieron engañar a Dios, diciendo que ofrendaban todo el dinero de aquello que habían recaudado en cuanto a la venta de su propiedad. Entonces, ¿por qué es tan grave el juicio hacia estas dos personas? ¿Por qué el Señor los confronta de esta manera y los disciplina y los juzga de esta manera? Dice que cuando Pedro los confrontó con su pecado, que ellos automáticamente no se arrepintieron, recibieron la disciplina y el juicio del Señor y fueron muertos en el instante, porque había ahí una hipocresía que el Señor no podía permitir en su iglesia. Su iglesia estaba comenzando, la iglesia estaba afianzándose, los principios de la iglesia estaban siendo puestos y el Señor no podía permitir el pecado de la hipocresía en esta etapa de la iglesia, como no lo sigue permitiendo, como sigue disciplinando a sus hijos. Tenemos el ejemplo en 1 Corintios capítulo 11, en Hebreos capítulo 12, cómo la disciplina del Señor sigue estando sobre sus hijos y Él sigue mostrando y sigue hablando a sus hijos de esta manera. Pero lo que Pedro los confronta acá es que el Señor no puede permitir la hipocresía de sus hijos. ¿Sabes? Este es un pecado al cual el Señor confrontó tanto, Jesús confrontó tanto cuando estuvo en su ministerio en la tierra. Una y otra vez hablando a los fariseos, a los hipócritas, porque de una manera tan engañosa para los hombres, ellos querían demostrar una espiritualidad que no tenían. Querían demostrar que eran fieles en cuanto a cosas que nosotros consideramos espirituales. Acá ellos querían demostrar que eran hipócritas en cuanto a la ofrenda. Jesús confronta a los fariseos, pueden leer los evangelios, pueden leer Mateo, una y otra vez en cuanto a las ofrendas, en cuanto a la oración, en cuanto al ayuno, en cuanto a la alabanza, es decir, en cuanto a todas cuestiones que son espirituales, con las cuales nosotros muchas veces podemos aparentar, podemos demostrar una espiritualidad que no tenemos, y queremos tal vez engañar a las personas, y queremos tal vez de la misma manera pensar que podemos engañar a Dios. Entonces es un llamado de atención para que evaluemos nuestro corazón, para que evaluemos nuestra vida. Si queremos vivir vidas espirituales genuinas, si queremos vivir en santidad, si queremos agradar al Señor al cual estamos adorando, al cual estamos alabando, al cual estamos siendo agradecidos por el mensaje del Evangelio, ¿cómo desarrollamos nuestras disciplinas espirituales? ¿Cómo nos ponemos en contacto con Él? No podemos engañar a Dios, ¿sabes? Podemos engañar a las personas, podemos aparentar con las personas, pero lo que nos enseña acá el pasaje, y Pedro cuando lo confronta, le dice el versículo 3, el capítulo 5, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Está diciendo que Satanás va a querer ganar terreno en nuestro corazón, engañarnos en nuestro corazón para que nosotros podamos ser hipócritas, para que de esta manera la hipocresía vaya ganando, vaya venciendo a la unidad y vaya sembrando divisiones en la iglesia. Sabes que Satanás está activo en la iglesia, él tiene este ministerio de poder crear divisiones en la iglesia. Entonces lo que está diciendo es no que Satanás va a tener posesión de la vida de un creyente, no puede hacerlo porque el espíritu que está en nosotros es mayor que él, pero sí que puede influir y sí que puede tentar, sí que puede poner pensamientos en tu corazón para que la hipocresía y para que la división vayan ganando nuestra vida y la vida de la iglesia. Entonces lo que ellos sufrieron
es el juicio instantáneo de Dios, el juicio en el momento de Dios. Y nos lleva entonces a que pensemos que Dios confronta cuando obramos con hipocresía en Él, porque Dios ve que vamos dejando que Satanás empiece a ganar lugares, empiece a ganar posiciones, empiece a hacer la obra de divisiones en nuestra vida y por tanto en la iglesia. Entonces Él va a tomar postura para proteger a sus hijos, para que sigan pecando y para que su pecado sea mayor. Y va a tomar postura y va a tomar una posición. El Señor va a disciplinar a sus hijos y va a juzgar a sus hijos, porque Él va a cuidar a su iglesia, porque Él va a proteger a su iglesia. Entonces, el pasaje tiene que llevarnos al examen personal, tiene que llevarnos al arrepentimiento personal, tiene que llevarnos a examinarnos personalmente cómo estamos adorando a nuestro Dios, cómo estamos ofrendando a nuestro Dios, cómo estamos orando, cómo estamos ayunando. Lo estamos haciendo para que las personas nos vean, para que las personas crean que somos súper espirituales. ¿Ves? Ellos lo que querían es mostrar a las personas que eran espirituales, pero no estaban dispuestos a pagar el precio de la espiritualidad. No estaban dispuestos a sacrificarse, no estaban dispuestos a ser generosos, no estaban dispuestos a entregar con sacrificio su vida, su corazón y lo que eran al Señor. No estaban obligados a hacerlo, pero quisieron aparentar con hipocresía algo que no eran. Entonces, terminando, vemos en el versículo 12 que una vez que el Señor obró con disciplina y con juicio, la iglesia volvió a estar unida y la iglesia volvió a tener un gran testimonio en la sociedad en la cual estaban, porque termina diciendo el versículo 12 del capítulo 5: y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Ves? Otra vez la unidad. Aquella unidad con la cual había arrancado el pasaje del cual leímos, que estaban juntos en un corazón, en un espíritu. Ahora, después de haber experimentado la generosidad de algunos hermanos, pero haber experimentado también la hipocresía y el juicio y la disciplina del Señor, estaban otra vez unánimes. Estaban otra vez juntos dando testimonio al Señor. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que habían experimentado en esta iglesia? ¿Cómo pudieron vencer la prueba de afuera, la tentación de afuera, la persecución, pero también la tentación de adentro a través de la hipocresía de algunos miembros de la iglesia? Había tres patas, si queremos decirlo, decirlo de alguna manera, en la cual se sustentaba. Y las tres están en este pasaje que leímos. Las dos primeras están en capítulo 4, versículo 33. Había gran poder. Dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. En segundo lugar, había gran gracia, abundante gracia era sobre ellos. Había gran poder, había gran gracia, pero termina diciendo el capítulo 5, versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Esta iglesia se sustentaba sobre estas tres cosas, y por eso esta iglesia podía seguir trabajando unida, unánime y con gran testimonio en la sociedad en la cual estaba. Porque había gran poder, porque el Espíritu se manifestaba de gran manera en ellos, porque vivían el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo a los Romanos, porque es poder de Dios. Ellos podían proclamar, podían testificar del Evangelio, podían mostrar con sus vidas cómo este Evangelio había transformado sus corazones, los había cambiado totalmente, completamente, para poder ser de testimonio. Había gran poder. Había, en segundo lugar, gran gracia. Habían abierto sus ojos a la gracia de Dios. Habían comprendido que Dios Santo había provisto para su salvación, había provisto para la reconciliación. Y esa gracia que ellos habían recibido, ese regalo inmerecido que ellos habían experimentado, podían ofrecerlo a las personas, podían vivirlo entre los hermanos. Esa gracia que recibieron podían experimentar y podían transmitirla a los hermanos, a las personas, y podían transmitirlo al pueblo. Entonces, esa gracia los había transformado. Pero había también un gran temor. Había un gran temor. Dios se había manifestado con ellos con santidad, Dios se había manifestado con ellos en justicia. Entonces ellos habían comprendido algo que nosotros tenemos que comprender como iglesia en este tiempo, que Dios es un Dios que está en el trono.
Dios no es un Dios que podemos hacernos de acuerdo a nuestra idea, de acuerdo a nuestra imagen, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios eterno, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios puro, que quiere tener contacto con nosotros, que quiere tener comunión con nosotros, y nosotros tenemos que acercarnos a Él de acuerdo a sus términos, de acuerdo a cómo Él lo propone, no de acuerdo a cómo nosotros nos parece, no de acuerdo a cómo nosotros nos conviene, sino de acuerdo a cómo Él se nos transmitió, de acuerdo a la santidad que Él busca para su iglesia, de acuerdo a la santidad que Él busca para su iglesia. Entonces es un llamado para que examinemos nuestra vida, es un llamado para que nos arrepintamos si el Señor nos está marcando algo en especial en este tiempo. Si estamos viendo que estamos trabajando, que nos estamos moviendo con hipocresía, si nos estamos moviendo con egoísmo en este tiempo en el cual la iglesia nos demanda generosidad, en el cual la sociedad nos demanda testimonio con poder, en el cual el mundo nos demanda que experimentemos y que testifiquemos de la gracia. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Sabes? Me estoy dando cuenta que tal vez estás escuchando este mensaje y todavía no conoces de la gracia del Señor que nos recibió. Tal vez escuchaste este mensaje por primera vez, tal vez lo escuchás por enésima vez, por centésima vez. Es otra vez el mensaje que tenés que volver a escuchar. La gracia del Señor Jesús. 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 dice: ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. 2 Corintios capítulo 8 versículo 9, lo repito otra vez. Ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueron enriquecidos. No puedo evitar terminar esto hablando si no hablo de la gracia del Señor Jesucristo. Tal vez pensás que vos podés ser muy generoso, que se te pide algo que es imposible, pero te lo está pidiendo el Señor de la gloria, que viendo nuestra pobreza, que viendo nuestra imposibilidad, que viendo nuestro pecado, que viendo nuestra miseria, quiso tomar nuestro lugar, quiso pagar el precio que vos y yo teníamos que pagar en una cruz, dar su vida por nosotros, vivir nuestra vida de miseria, experimentar nuestro dolor, experimentar nuestro sufrimiento y cargar con nuestro pecado en la cruz, para que por su pobreza nosotros seamos enriquecidos, es decir, para que por su miseria que Él experimentó siendo hombre, para que su desamparo del Padre que Él experimentó en la cruz, nosotros podamos tener su comunión, nosotros podamos tener su justicia y podamos tener en paz y podamos estar en paz con Dios. ¿Sabes? Si nunca has venido a Cristo, si nunca has pedido perdón al Padre por tus pecados, si nunca te diste cuenta de tu pobreza, si nunca te diste cuenta de tu enemistad con Dios, de que necesitas la paz de Dios, es un tiempo para que lo hagas. Es un tiempo para que vengas a Cristo, no por tus méritos, no por tu obra, no porque eres una gran persona que se dio cuenta de lo bueno que es y quiere traer esos méritos como algo que Dios pueda aceptar, sino porque te diste cuenta que sos pobre espiritualmente, que estás muerto espiritualmente, que necesitas de la obra de Cristo, que necesitas de su perdón, porque Él pagó en la sangre, en la cruz con su sangre, para que vos puedas tener vida espiritual. Entonces, si querés recibir a Cristo, si querés que Él limpie de una vez y para siempre tus pecados y poder tener comunión con el Padre, te voy a invitar a que puedas clamar a Él, que puedas entregarte a Él, que puedas vivir de acuerdo a su gracia, que puedas hacerlo, que puedas orar, que puedas simplemente pedir a Dios que pueda limpiar tu corazón por lo que Cristo hizo en la cruz y Él pueda hacerte un hijo tuyo. Voy a terminar después orando por vos si esa es tu oración. Pero también si sos un hijo de Dios, quiero pedirte otra vez que medites en la gracia de Dios. Quiero pedirte que vivas de acuerdo a la gran gracia que Dios te dio. Eso te va a llevar a vivir con un gran temor, te va a llevar a vivir con un gran poder, porque el Espíritu va a empezar a obrar en tu vida a través tuyo. Pero necesitas meditar en la gran gracia de Dios. Él de su generosidad, Él de su desprendimiento dio su propia vida, para que puedas vivir de esta manera. Vamos a terminar este tiempo orando, agradeciendo y pidiendo por nuestras vidas. Padre Celestial, hemos abierto nuestros ojos
a lo que pueda ser la unidad de tu iglesia. También lo importante que es la iglesia a tal punto que el diablo está dispuesto a hacer lo necesario para poder socavarla, para poder crear división. Por eso quiero pedirte que podamos fortalecernos en el Espíritu, que podamos buscar ese gran poder que está dispuesto en el Evangelio, que nos lleva a darnos cuenta de que nuestra fortaleza no está en nuestras obras, no está en nuestros dones, no está en nuestros talentos, sino que está en la gracia de Cristo, que está en la obra de Cristo, que está en la obra, en lo que Él hizo por nosotros y que está dispuesto en su Espíritu, y que esto nos lleva a vivir con un gran temor tuyo, que nos lleve a darnos cuenta quién es este Dios que adoramos, este Dios santo, este Dios que quiere que nos santifiquemos cada día, que quiere que nos acerquemos cada día, que crezcamos en nuestra santidad a medida que nos acercamos, para poder tener un testimonio fiel en este mundo. Padre, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje, de los que hoy hemos abierto tu palabra, que tu Espíritu nos abrió, que podamos crecer en unidad, que podamos crecer en generosidad, que podamos crecer en tu gracia, en tu temor y en tu poder. Y quiero pedirte también por si hay alguna persona que todavía no ha venido a tus pies, que este sea el momento en el cual toque su corazón, que pueda abrir los ojos de la fe y pueda creer, pueda depositar tu fe en ti y en la obra en Cristo para poder tener una comunión fiel y personal contigo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, terminamos este momento de comunión de la palabra. Vamos a tener ahora el tiempo de oración, se van a compartir unos motivos, pero quiero dejarte este desafío de poder meditar a través de este versículo. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, que sea el versículo que meditemos esta semana, que podamos estar aprendiéndolo de memoria. Lo vamos a tomar ustedes en sus casas tal vez en la semana que viene, pero vamos a creciendo en la memorización también de la palabra con 2 Corintios capítulo 8, versículos 9. Seguimos con la reunión. El Señor los bendiga. ¿Cómo andan? Les mando un saludo virtual. Después de escuchar acerca de la palabra, vamos a tener el momento de oración. Hoy hubo un cambio, hacemos al revés. Pero antes de que pasemos al momento de oración, les quiero compartir un pasaje que se encuentra en Jeremías, capítulo 17. Dice el versículo 7 y 8: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y que podamos ser como este árbol plantado, que echa sus raíces junto a las aguas, entonces cuando viene el calor, su hoja está verde. Y dice que cuando venga la sequía, aún así va a echar frutos. No importa las circunstancias, si somos como este árbol plantado, si confiamos en Dios. Y dice Marcos capítulo 10, versículo 27, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Muchas veces los imposibles para Dios los definimos nosotros, pero leemos en su palabra que para Dios no hay nada imposible. Y a Él es al que vamos a clamar ahora, a Él es con el que vamos a hablar, al que le vamos a agradecer, pero también le vamos a pedir. Entonces que confiemos en ese Dios, que para Él no hay nada imposible. Y me gustaría que en este momento cada uno pueda orar en su hogar junto a su familia, pero también te animo que si vos estás solo en tu casa, puedas llamar a un hermano o puedas hacer una videollamada. Muchos estamos usando Zoom, la aplicación, para poder contactarnos. También puedes hacer una llamada de WhatsApp y puedas estar orando junto a un hermano y no pierdas este momento donde podemos orar junto a alguien y elevar nuestra oración a Dios. En este momento se van a pasar al grupo de WhatsApp las placas con los motivos de oración, así que quedamos con el momento de oración.
ya al final de la reunión, pero antes de terminar quiero animarlos a que podamos seguir comunicándonos, que podamos seguir conectados. No lo podemos hacer físicamente, pero sí lo podemos hacer de forma virtual. Así que podamos seguir a la iglesia también en Facebook, que se llama Iglesia Santo Tomé, que la podamos seguir también en Instagram, Iglesia-Belgrano, y también tenemos el canal de YouTube, Iglesia Cristiana Evangélica Belgrano Santo Tomé. En YouTube se suben las grabaciones de lo que fueron las reuniones, así que si tuvimos otra cosa que hacer, un compromiso y no pudimos ver la reunión, ahí en YouTube la podemos encontrar, o también si se la queremos compartir a alguien. A través de Facebook y de YouTube podemos ver los vivos de la reunión. Los animo que podamos asistir a las reuniones. Ahora la próxima reunión es el domingo a las 19 horas. Importante que podamos dar un saludo cuando llegamos a la reunión. Así como cuando llegamos a la iglesia y nos empezamos a saludar entre todos los hermanos, que lo podamos hacer así en Facebook, en el chat de YouTube, antes de arrancar la reunión. Que podamos sentir que estamos todos ahí, que nos podamos conectar, que sepamos de que los demás también están ahí. Lleguemos a horario, así no nos perdemos nada de la reunión, así la podemos disfrutar entera. Y también la iglesia cuenta con un grupo de WhatsApp donde se van pasando las novedades, donde se pasan como hoy los motivos de oración, donde también nos envían devocionales las autoridades. Así que estaría bueno de que si no sos parte del grupo aún, nos puedas estar avisando, te comuniques con cualquiera de nosotros, así te agregamos al grupo y podés saber todas las novedades. Bueno, llegando al final, les mando un saludo, les deseo una buena semana y nos vemos el domingo.